Ok, entonces, para empezar, pues para empezar, dice 2 de Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, temporales, y las que no se ven son eternas. Muy bien. ¿Por qué lo diría el apóstol? ¿Pensamiento? Sí, sí es nuestro pensamiento. Pero hay otros textos, insisto, que podrían haberlo dicho más a el laico. Aquí lo está poniendo el apóstol porque está sufriendo por su ministerio y se está defendiendo. Corinto, un puerto importante, piensen en Acapulco, en uno de esos puertos donde pues hay de todo, ¿no? Allá turismo, acá comercio, pero el ambiente es muy pesado. Fíjense que el puerto de Veracruz tiene la fama de que es más familiar y que las vacaciones ahí son mejores porque es muy familiar. Yo diría que de principio decimos que sí, pero quienes han vivido en el puerto, en Jalapa, teníamos estudiantes en Veracruz, entonces llegaban el fin de semana a Jalapa y se empezaban a estudiar al puerto, pero nos decían que era terriblemente pesado el ambiente, tanto o más que Acapulco, que tiene la fama, o Cancún, esos lugares libertinos. Saben pues, sí, claro, cada quien hace de su sitio lo que quiera y puede agarrarlo muy familiar y puede agarrarlo muy tranquilo, o puede ser un reventado y drogas y sexo y todo, lo sabemos. Pero hablando de manera general, pues ningún puerto se salva, porque aunque digamos que, solo Mazatlán, solo Mazatlán se salva con los chicharines ahí, pero los puertos se prestan. Manzanillo también se salva, sí. Sí, no, a la salida me va. De una manera general. Y Corinto, pues tenía también esa fama. Pues nada más les digo que había mujeres públicas sagradas. Es decir, no porque hay santa muchacha, no, sino porque era una religión y meterse con ellas, pues era su discipulado. Imagínense, meterse con una mujer pública en esa religión. Bueno, ya. Entonces, el apóstol, el conflicto que tiene, y por eso va a decir, no, mejor pensamos en lo eterno, pero en plural, él no está hablando de la cristiandad, está hablando de él, de ministros, de sus colaboradores, de gente que padecía. Mejor pensamos en lo eterno porque él va a tener, podría decir 3 grandes obstáculos, pero vamos a manejar 2 grandes obstáculos. Bueno, el tercero también. Un obstáculo que él tenía era los contrarios al incipiente cristianismo, ¿sí? Y vamos a aterrizarlo de manera general en los judaizantes. ¿Qué es un judaizante? Uno que dijo que creyó en Jesús como su Salvador, pero que decía que tenía que tener aspectos legales, porque si no, no valía, como la circuncisión y otras cosas. Con eso la bronca, porque donde iba él, iban atrás y decían, no, lo que él les dijo no está bien. Entonces sufría. Eso era una bronca. La otra bronca, con sus ovejas, con la gente misma de las congregaciones que formó y que discipulaba y que atendía y que visitaba y todos los etcétera, tenía problemas. Incluso les va a decir, empezando el pasaje en el 2:4, ¿no? Les está diciendo que el diablo los venda y así no permiten ver todo el contenido que les está dando. Hoy día el apóstol Pablo es el segundo hombre más importante del cristianismo. Primero Jesús y después Pablo. Jesús no dio teología. Jesús salva.
Pablo hace la teología cristiana, con todas sus cartas hace la teología cristiana, es el más importante. Pero en su tiempo era abucheado y la presión que traía era dentro de las mismas iglesias, y podemos entender la formación que iba dando contra religiones paganas, contra ideas de los judíos, y esa mezcolanza tenía que irles quitando todo eso. Era complicado. Pero pues hoy también lo vivimos, las iglesias están impregnadas de tradiciones hasta decir basta, y de conceptos erróneos. Hace ratito hablábamos de uno de ellos, prestado de la filosofía. Entonces, pues siempre eso sucede. Pero a mí me llama la atención en el verso 4 cuando dice que el diablo ciega a la gente, y luego les dice que no nos predicamos a nosotros, sino que estamos predicando al Señor, la. Y en Corinto tenía conflicto porque les acabo de decir que religiones paganas que eran muy inmorales, y eso se llegaba a la iglesia. Miren, nadie llega a la iglesia, ni ahora, con pureza mental para absorber lo que está en las Escrituras y crecer. Traemos una contaminación de ideas de antaño, del catolicismo, de filosofías seculares, de materialismo, de cosas que nos dieron en la escuela, de lo que nos enseñaron nuestros papás, nuestros abuelos, de los que nos enseñaron en esta iglesia, de lo que nos enseñaron en esta otra. Llegamos con un revoltijo, y más hoy que empleamos los medios digitales y podemos ver información de medio mundo, entonces llegamos con demasiado rollo en la cabeza. Y entonces hoy no hay agresividad en el tiempo, bueno, sí la hay, pero en el tiempo de Pablo pues era todavía más explícita. Y una de las cosas que Pablo llega a decirles, a concluir con la gente de la iglesia, miren, a mí me recuerdo una niña hace muchos años, bueno, una señorita de 20 años, 18, que en su trabajo era la administradora, que llevaban la mercancía en los camiones, les decían que tenían su manera y que empacaban así y así. Entonces esta niña llegó a una frase que nos dio risa, pero luego la adoptamos: hagan lo que quieran. Ese hagan lo que quieran, ya estaba harta de darles instrucciones y que no le hicieran, que luego salieran mal las cosas, y hagan lo que quieran. Eso hace el apóstol en la primera carta, el capítulo 4, porque les dice, ay, ya hagan lo que quieran. En el capítulo 4, en el verso 10, adrede de que lo estaban contraputeando permanentemente, que ellos tenían razón o que Pablo estaba equivocado. Las ovejas, no los de fuera, sino adentro. En 1 de Corintios 4:10 les dice, nosotros, y habla de los que ejercían el discipulado, no los discipulandos. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, pero ustedes son prudentes. Nosotros débiles, mas ustedes fuertes. Nosotros honorables, ustedes honorables, pero nosotros despreciados. La. Entonces llega a la conclusión, ustedes son los listos y nosotros somos los tontos. Así que ahí muere, ¿no? Podríamos decir que pues eso ya es suficiente. Pero, y todo esto lo estoy manejando para que entiendan por qué dijo, me fijo en lo invisible. Pero ahorita va a haber una aplicación para nosotros, ni modo que no la haya. Pero en la misma carta 2 de Corintios, quiero que vean conmigo ¿por qué es este encono del apóstol?
Fíjense que perdí, en 2 Corintios perdí también esa expresión, pero vamos a la 2 Corintios 11. Dice el apóstol en el verso 1, ojalá me toleraran un poco de locura. Dice, tolérenme, como que la suplica. Luego en el verso 16 vuelve a decir que nadie me tenga por loco. O en ese hagan lo que quieran, recíbanme como a un loco, para que yo me sienta bien, al fin. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12, unas líneas después de lo que está diciendo, voy a poner a la mexicana, pero en el capítulo 12 dice, soy superior a ustedes. Soy superior a ustedes. Tengo un conocimiento que los rebasa. Y está cañón que me entiendan. Dice, no, el rollo que cuando lo leen dice, ¿de qué está hablando este cuate? Estas acciones está diciendo, soy superior a ustedes, tengo más conocimiento, más experiencia, más información, muchas cosas, y los rebaso. Pero, Dios me va a bendecir a través de que ustedes no me den ese reconocimiento. Y cuando lo loquean, este está loco, este está mal. Lo que hace Dios, dice Él, es poner una balanza para que no se pase, y lo corrige y lo pone tablas. Y Él llama a esa balanza un mensajero de Satanás. Por eso dice en el verso 11, me hice un necio en gloriarme. En Proverbios dice, no te eches porras tú, sino que te eche porras un tercero. Y dice el apóstol, hice mal en echarme porras a mí mismo diciendo que soy superior a ustedes, pero Dios me ayuda, me obligaron a hacerlo ustedes porque son antagónicos, pero Dios me bendice dándome un mensajero de Satanás, pone la balanza en su nivel, porque el mismo soy más que los otros, pero a la vez reconozco que no. Por eso la tercera crisis que no les dije, la primera es con la gente que no es de la iglesia, la segunda es con la gente de la iglesia, la tercera crisis del apóstol es con él. Es existencial su bronca, porque era un tipo, pues, si es el segundo tipo más importante del cristianismo, pues ¿dónde quedamos los demás? Entonces, obviamente, estaba en un nivel, pues escribió casi todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿es ayudado o es bendecido con esos golpes que hacen que todo su potencial sea reducido porque sus ovejas no le hacen caso? No lo reciben, no le aplauden, no dicen, el segundo hombre más importante del cristianismo nos está doctrinando, hay que hacerle caso, sino que le son rebeldes. No te entendemos, tu rollo está raro, estás equivocado, bueno, todo eso. Y entonces pues el apóstol dice, pues está bien, entonces esa debilidad pues va a ser mi fuerza, porque al final no me desvío. Como un globo que uno suelta y que se va cuando tiene gas, ¿no? Y vuela. Dice, esto es un contrapeso. Ahora, con todo eso que hemos venido hablando, el apóstol entonces, en 2 Corintios capítulo 4, está batallando con la gente de afuera, con la gente de adentro, y con él mismo, haciendo un equilibrio con todas esas fuerzas para ubicarse, y entonces tiene que decir, ¡ay! No debo, y habla en plural por dos modos, el sentido majestático, que es en la gramática, cuando habla de sí mismo, hacerlo en plural, como un político cuando hablo, hicimos, logramos, y el segundo, porque está involucrando a sus colaboradores cercanos. Entonces dice, no mirando las
cosas nosotros que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Se está echando porras diciendo, aguanta. Aguanta. Ahora, ok, eso es él. ¿Y nosotros qué? Ok, nosotros. Muy bien. Si no somos el segundo hombre más importante del cristianismo y somos apóstoles haciendo iglesias, pues somos individuos que nos movemos en nuestros distintos círculos, familia, trabajo, escuela, sociedad, un montón de cosas. Ahora, te voy a decir cómo tengo que defender la idea, porque la idea es, fíjate en lo eterno, ¿ok? Aquí hay dos cosas. Una, para a los que nos va mal, los que llamarían en la sociedad mediocre, fracasado, perdedor, porque, y voy a exagerarlo, no digo que sea así con nosotros, pero de ahí podemos ir derivando qué tanto nos pega o qué tanto nos ponemos el saco. Por ejemplo, haber perdido un amor, o sea, divorcio, separación, lo hablo en el sentido de despecho, porque la viudez, pues uno pierde un amor, pero es una tragedia donde no tuvimos el control, pero donde nos batean. No está bien, nos informó que tenían un compromiso en ciertos círculos sociales que no podían venir. Ella le gusta bromear conmigo cuando he hecho estas bromas, pero déjenme preguntarles, no me contesten, o si quieren contéstenme. ¿Los han bateado alguna vez? ¿Sí saben qué significa esto de los han bateado? ¿Saben la expresión? ¿Qué es la expresión si te han bateado, Clau? Para que nos ilustre. ¿Mandan a volar? ¿Quieres pegarle a la bola? Exacto, cuando te mandan a volar. En tu juventud, ¿alguien te mandó a volar? O sea, de pareja, de noviazgo, de esas cosas. Mira, O simplemente estábamos enamorados y nunca nos hicieron caso, ni volvieron a vernos siquiera. por ejemplo, Nos iban a mandar a la... por ejemplo. Miren, déjenme que les cuente. Alguna vez, en muy poco tiempo y hace muchos siglos, hubo un ratito de que yo tenía una buena apariencia. Poco tiempo, hace muchos años, y fue un ratito. Y me jactaba de que era tiro por viaje. Es decir, chava que coqueteaba, chava que pegaba el chicle, como decimos, ¿no? Pero una vez me batearon, pero de jonrón. O sea, no fue un batacito que salió la pelotita, no, fue un sonoro guamazo que fue un super jonrón. O sea, me dijo feo y me trató feo. Todo feo. ¿Ustedes creen que me deprimí? Pues sí. O sea, dirían, no, pues lo tomó a la ligera. Que me pongo triste, mi Nati, ¿cómo ves? Pero bien achicolado. ¿Y ustedes creen que mis cuates se portaron cuates? Claro. No. Bueno, entonces, diciendo, si alguna vez hubo un despecho, un problema laboral, esos problemas laborales son muy fuertes, porque ha habido ocasiones, y conocen qué les tengo que decir de la grilla y esas cosas, sindicatos, todos esos. Luego hay problemas inventados por perjudicar a alguien y por escalada en el poder de esos sindicatos. Ustedes saben los puestos, ¿no? Cómo se consigue un buen puesto si no es por alguna influencia, compadrazgo, relaciones. ¿Qué les digo? Es más que sabido. Pero en esas cosas, en el despecho,
La escuela, hombre, seguro se toparon con maestros que tenían el placer de maltratar al alumno, reprobarlo o hacerlo sentir mal. Muchos casos de muchas cosas que la sociedad nos pone una etiqueta: perdedor, mediocre, fracasado, todo eso. Bueno, cuando eso se carga en el morral y nuestra historia viene acumulando varias cosas así, es muy fácil la salida de decir: sí, no nos fijemos en lo de aquí, fijémonos en lo del cielo. Y ya podría pasar, y eso ya es un caso exagerado, que la persona piensa en esa tristeza o depresión, en quitarse la vida, porque al final dice: todo está aquí muy feo, mejor es lo eterno. Ahora, tenemos que luchar contra esa idea. En Tesalonicenses no pasaba exactamente así, pero el apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo 5, verso 2, él dice: para que no seamos hallados desnudos. En el verso 3, ¿qué dice él? Pablo estaba seguro de que la parucía iba a ser en cualquier momento de sus viajes, o de escribir una carta, o de estar predicando, se iba a aparecer el Señor. Pensaba así. Y en Tesalonicenses dijeron en la iglesia: como ya viene, y Pablo está sugiriendo que en cualquier momento se va a presentar el Señor, entonces ya no hay que hacer nada. Ellos no en estado melancólico depresivo, sino en un estado contemplativo de decir: pues mejor vamos a ser más místicos porque va a venir el Señor, ya no nos ocupemos de las cosas terrenales. Primero tenemos que combatir eso. No está bien. Te estoy diciendo, debe haber amor a la vida. Parece que estoy contradiciendo el texto. No lo estoy contradiciendo. Sí, tenemos que traer como prioridad las cosas invisibles eternas, no lo visible temporal. Pero amar lo temporal, porque al final Dios nos lo está dando. Si no, no lo hubiera hecho. Fíjate el argumento. El hombre, decíamos en la clase, participa en esto de la caída, que es: el mundo se trastorna. Irrumpe el Hijo de Dios, ¿verdad?, para expiar el pecado. Por uno entra el pecado, por otro entra la redención. Entonces lo que hace es prestarnos un mundo problemático, sí, pero al final bendecido con su obra expiatoria, muerte, resurrección, presencia y proclamación. Porque al final, si el mundo está feo, el hecho de estar proclamando le pone color a lo gris que existe, ¿sí? Ahorita que cantábamos de Roberto Carlos, pues está padre, es setentero, ¿no? ¿Sí? No, tú todavía no nacías, Turito. Es setentero, pero gustó mucho, ¿no? Las estrellas, un nuevo día, puedo ver la sonrisa de los niños, está padrísimo. Entonces, se nos invita a amar este mundo. Oye, pero espérame, es que me batearon, es que fracasé en la escuela, es que me fue mal aquí, la salud. Fíjense que mucho de lo que puede lastimar la autoestima, la esperanza de la persona, es la salud. La enfermedad crónica y con apariciones de nuevos problemas deprime. Entonces, tuve no hace mucho, hará unos meses, una persona que me dijo: oye, ayúdame, ¿cómo me puedo suicidar? Primero, explícame cómo está esta onda del suicidio teológicamente delante de Dios, y dos, ayúdame cómo puedo quitarme la vida. Qué delicado que alguien llegue a esa postura, y es una persona enferma.
decimos, tu vida no es cuestionable los por qué pasan las cosas. Tu vida es otorgada como un préstamo y tienes que vivirla. Está en ti encontrarle amor, no sentido, amor. Ahora mira, esto es interesante. Decimos, encuentra sentido a tu vida, tienes que reflexionar y pensarlo. Y yo no estoy hablando aquí de pensarlo, porque si estás pensando que estás enfermito, que te batearon, que te fue mal acá, pues la conclusión está bien. Pero no digo pensar, digo sentir. Siente amor por la vida. Y fíjate, le estuve dando una de vueltas. ¿Cómo defiendo eso? ¿Cómo le digo a una persona que no ha sido afortunada todo el tiempo, en todos los casos, todas las veces, a que ame la vida? Y podría el argumento ser, déjate amar por Dios, crece en el sentir del amor que Dios tiene por ti. Podría ser una manera. La otra podría ser, empieza a pretender enamorarte de Dios. Mira, se ha dicho, y es una estadística, no tengo manera de comprobártelo en este momento, pero se ha dicho que la vida de las iglesias, la vida de la congregación, es terapéutica. Un individuo que le ha batallado en la vida, en una congregación, en una iglesia, empieza a recuperar de las broncas que ha venido teniendo en la vida. Mira, te lo he comentado otras veces, a mí me impactó mucho en otra congregación, cuando una anciana, al despedirla, que la... Pastor, yo vengo nada más, o sea, tú esperas, vengo por las alabanzas, vengo por el mensaje, vengo por los cuates, vengo nada más por el abrazo que me das a la salida. Te quedas, o sea, su soledad era de tal tamaño en toda la semanota que lo único que necesitaba era el abrazo a la salida del servicio. Oye, piénsalo, vengo nada más por el abrazo que me das cuando salimos. Esa es la razón por la que vengo. Podías haberle dicho, no, estás mal, corrígete, vienes por Diosito, por adorar, todo eso. Pero te quedas así. Simplemente por una sonrisa, pastor. Quizás. Simplemente alguien que siempre lo ve a uno y siempre le sonríe. Quizás. ¿No hace sentir uno bien? Entonces vamos a extender eso con este pensamiento. Sácale jugo a la iglesia. ¿Qué digo de alguien que dice, sí, nada más hay que pensar en lo eterno, porque lo que se ve es pasajero, pero no lo dice sano, lo dice con dolor, lo dice con frustración de la vida? Yo creo que esto lo tenemos que repetir con el contentamiento de vivir, de tal manera que cuando se piensa en lo eterno, y estoy contento aquí, hombre, me hace un triunfador en el sentido de decir, no porque fracasé en la vida, quiero el cielo. Eso ¿cuántas veces el rabino decía? Es que los cristianos, así siempre con ese como despectivo, ¿no? Es que los cristianos que pierdan aquí con tal que ya se van al cielo, ¿no? No, tienes que pensar en ser un triunfador en la vida. Y no estoy diciendo por tus conquistas con las chamacas, ni estoy diciendo porque eres un empresario, ni porque eres un científico. Estoy diciendo porque amas la vida. Y con amar la vida eres un triunfador. Mira, alguien mencionó y mencionó bien. Y dijo, dijo, pastor,
Todas tus ovejas traen dolor, todas. Y no es cuestión de, ay, te está doliendo el estómago o algo que comiste, sino la vida ha lastimado a las personas. Experiencias con los papás, experiencias con los hijos, ¿para qué sigo haciendo la lista? Pero todos traen una carga de dolor, unos más grande, otros más chiquita, pero todos traen dolor. La iglesia cura. Ahora, entendemos, es Dios el que cura, tarara. Sí, pero Dios trabaja a través de su congregación. Por eso le llama el cuerpo de Cristo. Y acuérdate que Cristo cuando andaba en la tierra hacía dos cosas, sanaba y predicaba. Claro, el clímax, muerte y resurrección, pero era curación y era mensaje. Era curación y era mensaje. Entonces, si la iglesia es el cuerpo, ok, hay mensaje y hay curación. Entonces, bien dijiste, explotar mi iglesia. Mira, una vez cometí el error de decirle a una persona en depresión, estaba yo muy chavo, hombre, corrígete, sacude eso. Y el depresivo, ¿cómo lo iba a hacer? Pues estoy depresivo, si fuera así, qué fácil me salgo ya de eso, ¿no? O sea, necesitaba más cosas. Pero una cosa sí decimos, y es un lema de una amiga de hace muchos años, dice, mejor estresada que depresiva. ¿Qué quiere decir? Mejor me ocupo que me preocupo. Entonces, lo que te puedo decir es, si hay ese sentimiento de tristeza, melancolía, porque la pareja, el hijo, el trabajo, ya sabes, ocúpate. ¿En qué me ocupo? Explota tu iglesia. ¿Cómo? No que pongas una bomba, sino que con los mensajes, que con la alabanza, que si pongo a Roberto Carlos, pues báilale a Roberto Carlos, o sea, busca la sonrisa, busca el lado bueno, busca Turo es muy serio, muy respetable, ¿no? Pues sí, claro, así es. Pero a mí me gusta mucho que con frecuencia vacilamos en los mensajes. Y hay un comentario o me lo revira con vacile. Digo, qué padre que haya eso, ¿no? Ahora te voy a decir una cosa. Cada uno se presenta con cada otro como se están inventando. No quiere decir que yo sea vacilador con todo el mundo. Yo sí, pues, pero un tercero no. ¿Me explico? Te estoy diciendo, usando el caso de Turo, no quieras que Turo sea de un modo con todos. Cada quien tiene su modo con cada quien, pero lo que sí estoy diciendo es, aprende a disfrutar eso. ¿Sí me explico? Porque si no me he explicado, te lo voy a volver a repetir y no queremos eso. Así que mejor dime que sí le entendiste, ¿verdad? Entonces, te estoy diciendo, aprende a disfrutar el individualismo de cada quien con su virtud y con su error. Hace unos audios hablábamos de eso. Ojalá todos fuéramos perfectos. Ojalá todos fuéramos brillantes. Bueno, yo sí. Doy reflejo, ¿no? Pero no. Al amigo, búscalo amigo, no perfecto. Si hablamos de desilusiones, haríamos enciclopedias. Ya no hay, ya todo es el teléfono y dice cosas. Pero había una enciclopedia británica, debieron haber sabido de ella, sobre todo los de mi generación o más para atrás. Muchos tomos, mucho rollo. ¿Qué les hablo de eso? Había en teología una obra, Kittel se llama, unos ejemplares así enormes, ¿no? Para devorarlos en teología. Ahora el mugre teléfono, pum, le picas y te lo presentan los capítulos que quieras, dices, ay, en la torre. Haríamos enciclopedias de desilusiones. Y empezaríamos por papá, bueno, yo por papá, por hermanos, por esposita, no, gracias a Dios, pero... Y ustedes igual, ustedes a lo mejor están como las ovejas de Pablo, pues también por pastores, a lo mejor por tipas. Haríamos una enciclopedia de desilusiones.
Al final eso nos amarga. Mejor pienso en las cosas del cielo, porque las que veo aquí, ay, temporales, eternas, pasajeras, feas. Aprende a amar la vida. No estoy diciendo que no nos casemos con este versículo, pero no por frustración o derrota, sino porque triunfamos en la vida sabiéndola amar, amando a Dios, explotando nuestra iglesia y a través de versículos, alabanzas, compañerismo y todo eso, enriquecernos. Ama la vida para que puedas brincar a lo eterno. Mira, si no te voy a asustar, vamos a decir, yo le caigo gordo a Charlie, es hipotético porque es bien que me quiere, pero yo te caigo gordo, Charlie, y estás frustrado conmigo y dices, ya me quiero ir al cielo para no verte. ¿Y qué tal que en el cielo el jefe, con su sentido del humor, dice, los primeros, ¿qué te gusta, 40,000 años? Los primeros 40,000 años los pongo titos. Ah, su mecha. ¿Verdad? Entonces mejor dice, mejor como que aprendo a apreciarlo aquí, ¿no? La otra. Hablamos, ama la vida para que brinques para allá bien. Y la otra es esta. ¿Y si amo tanto la vida? ¿Me ha ido bien? Las conquistas amorosas, el trabajo, el dinero, la pensión, los recursos, el estudio logrado, el trabajo, fama, éxito, viajes. ¿Para qué quiero las cosas eternas? Estoy muy bien aquí. Te digo, eso es muy común. Hace semanas reenvié algo que alguien envió. El cuate de Pera, un cuate gringo, bueno, gringo, un paisano más nopal que uno pues que vive allá, conocidos de muchos años, su amigo y eso que yo vacilo, oye, pues está bien, ¿no? Yo no puedo tener amigas, pero ella tiene su amigo. Le mandó cosas, le manda cosas, y una que le mandó fue esa. En los tiempos antiguos se perseguía a los cristianos que se congregaban. Ahora, en los tiempos modernos, hay que perseguir a los cristianos para que se congreguen. La autoría es de este señor, o bueno, él lo agarró de algo. ¿Por qué? Porque aman mucho este mundo. ¿Me entiendes? Te pueden recitar perfectamente 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. La recitan, se lo aprenden perfectamente bien. Pero, ¿por qué tenemos que perseguirlos para que se congreguen? Porque están encantados con su mundo, con su fiesta, con su hábitat, con sus quehaceres. Estos se pasaron de amar al mundo, ¿no? Y acuérdate que Juan dice en sus cartas, ¿no? No ames este mundo. Ahora, lo he explicado. Los valores de este mundo, que van con los valores escriturales. Por ejemplo, un valor escritural es fidelidad en el matrimonio. Un valor mundano es, no, ten las parejas que quieras. Decimos, no, el valor de la escritura es sobre el valor mundano, el valor del mundo. Pero también tiene esta derivación. Te estás clavando tanto con las cosas del sistema porque estén mal. Hombre, que te vaya bien en el trabajo está mal. No. Que triunfes en la escuela está mal. Tampoco. Que triunfes en la sociedad, que seas prominente, no está mal. ¿Qué es lo mal? Que te clavaste tanto con eso, que ya entonces tu congregación, adoración, todas esas cosas, pues opacan. Piensas tanto en las cosas que ves, que no piensas en las cosas que no se ven, que son eternas. Ahora, ¿cómo combatimos eso? ¿Cómo defendemos que esto pesa más que aquello? ¿Te digo? No hay manera. No hay manera. Solo es la experiencia personal que hace que la persona concluya
que su valor más importante es lo eterno y no lo pasajero. ¿Y cómo va a experimentarlo? Te estoy dando solo su experiencia personal. ¿Cómo va a llegar a experimentarlo? Quiera Dios que sea de una manera suavecita, pero en la mayoría de los casos es un coscorrón del cielo. Ya te dije que esto no es lo prioritario. ¿Y qué es lo que sucede allí? Pasó el accidente, pasó el infortunio, pasó la crisis. ¿Por qué tiene que ser así, me pregunto? ¿Por qué tiene que ser hasta el dolor? Ya fíjate, te dije al principio que el dolor no haga que quieras correr al cielo. Aprende a amar a este mundo aún con sus dolores. Pero ahora te estoy diciendo, fíjate, parece antagónico. El dolor enseña, la alegría no. Y qué pena que solo con un trancazo pueda uno abrir los ojos y decir lo eterno más que lo temporal. A veces es por la pérdida de un ser querido. A veces cuando muere alguien muy importante para nosotros o que era muy significativo, hace como que uno, como que quiera ya mirar más para arriba. Muy común, muy general es la enfermedad o los accidentes. Fíjate que hay un pastor en Dallas, creo que es incluso el pastor de la Primera Bautista, y creo que no es hispana, que es la americana, o sea, más de renombre, ¿no? Es un personaje mexicano de Torreón, que hizo sus estudios en el extranjero y que ya se quedó pastoreando la Primera Bautista de Dallas, algo así. Su testimonio era un empresario bendecido, con un automóvil último modelo, súper, de esos que apantallan, y que por un accidente en ese automóvil, donde el carro quedó en pérdida total, y él quedó casi para hacer pérdida total también, porque tuvo que ir al hospital de una manera bien fea, bien lastimado, decía en su sermón en el púlpito, solo así, ya sin carro, todo hecho pedacitos, ya sin mi salud, porque quedé todo guameado, fue cuando volteé y le dije al Señor que sí, para entrar al ministerio y estar ya en su servicio. Y él decía, ¿por qué tuve que llegar a esto? Y es lo que te dije al principio, ¿cómo convenzo al que está disperso, al que prefiere otra actividad, porque está muy bien con lo que hace, con su vida? ¿Cómo lo convenzo? No hay manera. No hay manera. Oye, no, Diosito, la iglesia, su palabra, las alabanzas. No hay modo. Solo su experiencia personal. ¿Qué podríamos decir? Pues orar por ellos. Dios, ayúdalos. Dios, no los maltrates tanto. Dios, bendícelos. Yo no sé cómo se tendría que hacer, pero aquí solamente el individuo. En teología le decimos el angst, o sea, cuando te cae el 20 de que la prioridad es lo eterno. Pero fíjate este texto, cómo tiene dos polos. He fracasado en la vida, por eso quiero el cielo. No, aprende a amar la vida, triunfa a través de amarla, no porque te vaya súper bien y te hagas millonario, sino ama la vida aún en tu pobreza y tus limitaciones. Y el otro argumento, oye, amas tanto la vida que lo eterno te vale sorbete. No, que Dios te ayude, porque es pura experiencia. Si aquí tienes que sentir amor para querer estar aquí, acá tienes que bajarle al amor que tienes por las cosas. Es que triunfé en el deporte, es que triunfé en la sociedad, es que triunfé en el trabajo, estoy muy ocupado los domingos, soy un triunfador, estoy nada más en esto, por eso lo eterno lo dejo para después. Pues se te va a acabar el tiempo.
Te explico, ¿me explico? Oiga, pastor, Mande, mi amor. hasta el dolor ajeno, Sí, corazón. a veces lo hace reflexionar mucho a uno. Ayer yo fui a comer unos taquitos Sí. y una familia estaba ahí. Primero vi un muchachito en silla de ruedas. Ujú. Yo dije, ay, mira qué bonita familia con su muchachito ahí. Pero al rato, allá atrás de la mesa, porque estaba así yo necesito, veo otra silla de ruedas. Órale. Sí, eran dos niños, chamacos como de 15 años, los dos sin poder caminar. Y yo dije, Dios mío, mira nada más, y sin embargo, qué bonita familia bien unida. Y me quedé muy reflexiva de cómo es posible, porque para unos padres al mismo tiempo le den dos hijos, ¿cómo estuvo eso? Lisiados los dos hijos. Sí, mi amor. A veces el dolor ajeno Sí. sirve para experimentar y decir, pero vuelvo, se necesita que la gente lo comprenda. Es que uno es tan difícil, dos días de ruedas, dos lisiados. Dice el texto, y ya lo entendemos, ¿por qué lo escribe el apóstol? Porque lo escribe porque le iba como feria en su ministerio. ¿Cómo lo aplico yo? Pues aunque no me vaya tan bien en la vida, voy a amar la vida. Y si me está yendo muy bien en la vida, no debo de dejar de ver lo eterno. Por eso mi conclusión es, como está escrito, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.